Vamos a Ioannis Virbilis, es jefe de prensa en la representación de la Comisión Europea en España. Ioannis, muchas gracias por acompañarnos estos minutos. Buenas tardes y muchas gracias por la invitación. Ioannis, estamos intentando dilucidar poco a poco y para poder establecer una fotografía general de cuál es el aspecto que presenta en estos momentos la economía europea y sobre todo hacia qué entorno nos estamos encaminando, porque cada vez parece más que los escenarios más negativos meses atrás empiezan a no ser tanto los escenarios más negativos, sino casi los escenarios centrales. Desde la Comisión Europea habéis lanzado distintas proyecciones, por supuesto manteniendo esa elevada inflación, además empeorando en algunos aspectos esa inflación que va a seguir persistente durante más tiempo lo que nos queda de año, también el año que viene, y también peores perspectivas de crecimiento económico para el conjunto de Europa y también para el conjunto de la zona euro. Por establecer esa fotografía general ahora mismo, si tenemos que hablar de los principales shocks, de los principales riesgos a los que nos estamos enfrentando, ¿cómo los ordenamos? ¿Cómo ponemos en balanza su peso? El principal factor de riesgo en este momento es la guerra de Rusia contra Ucrania. Vemos que la invasión rusa sigue aumentando las presiones a los precios de energía y a los precios de materias primas como son los alimentos. Creo que lo vemos todos, ¿no? Cada vez que vamos a rellenar nuestro depósito de coche o cada vez que vamos al supermercado vemos cómo la inflación, cómo las presiones inflacionistas están teniendo su efecto a nuestras economías. Pero eso no es solamente un problema europeo, no somos un caso aislado, es un problema a escala mundial. Vemos, por ejemplo, la deceleración del crecimiento en los Estados Unidos. En China también vemos los efectos de la política de COVID-0 que están pasando también su factura a la economía china. Aquí nosotros en Europa, desafortunadamente, somos particularmente vulnerables debido a nuestra dependencia de los combustibles fósiles rusos, algo que a nivel europeo se está intentando ver cómo pasar de eso. Puedo recordar que hace unas semanas hemos presentado a nivel europeo, desde la Comisión Europea, el plan REPowerEU, que tiene como objetivo reducir esa dependencia, asegurar aprovisionamiento de gas y de otras formas de energía por otras partes y reducir nuestro consumo. Pero vemos también aquí en Europa cómo nuestro crecimiento, como también el crecimiento mundial menos importante reduce la demanda externa y eso nos pasa factura a nosotros también. A pesar de eso, creo que lo habéis mencionado, el crecimiento de 2022, según las cifras que hemos publicado hoy, es exactamente lo mismo que lo que previmos hace solamente 3 meses. Y para España también este número de crecimiento, el porcentaje de crecimiento es lo mismo, al 4%. Y eso se debe en general en toda Europa a los datos más positivos de lo que esperábamos en el primer trimestre del año y también el repunte del año pasado. Es verdad que si hablamos de 2023 la situación se prevé un poquito peor que lo que hemos previsto hace 3 meses. Mencionabas cómo el crecimiento también a nivel mundial puede reducir la demanda externa, además en un momento en el que estamos viendo un euro tan débil con el que podríamos ver favorecidas las exportaciones. Veremos cómo va evolucionando también la demanda de cara a otros países respecto a nuestros productos. Ioannis, insistías, ¿no? Guerra, inflación son los principales riesgos, temores a los que nos estamos enfrentando en estos momentos, pero ante esa expectativa de mayor inflación, que además decíais, esperáis que alcance el pico más tarde de lo que se creía anteriormente, una inflación más persistente durante más tiempo. Ante esta elevada inflación y el menor crecimiento, ¿podemos hablar ya con contundencia de un estado de estanflación en Europa? No, creo que todavía no podemos hablar de desinflación. Si vemos los datos que ha publicado la Comisión justo hoy, hay un crecimiento bastante fuerte en casi todos los países de la Unión Europea. El crecimiento más bajo será en países como Suecia o como Alemania, países con economías muy fuertes, donde el crecimiento será de solamente de 1,3% o de
con 4%. En otros países de la Unión Europea, como en Portugal o en los países de la Europa del Este, el crecimiento va a ser muy sólido, de más de 5%, y en España también vemos un crecimiento de un 4%. Por supuesto, tenemos elementos de riesgo. No sabemos lo que va a pasar con la crisis, con la guerra en Ucrania. No sabemos si Rusia, cómo va a actuar los próximos meses. Nuestra presidenta, por ejemplo, Ursula von der Leyen, ya anunció que la Comisión va a presentar a mediados de julio un plan de emergencia en caso de interrupción o corte total del gas ruso. Es una eventualidad que, bueno, que no podemos descartar, pero no estamos todavía allí. De toda manera, a nivel europeo vamos a prepararnos, a hacer todo lo posible para cada eventualidad. Ioannis, teniendo en cuenta, nos decías, todavía no podemos hablar de esta inflación, y respecto a una recesión, ahora mismo, ¿cómo se están moviendo las perspectivas? ¿Cómo están evolucionando? Bueno, las perspectivas son las que hemos anunciado, que hemos publicado hoy, con los riesgos que tenemos. No sabemos la evolución del conflicto bélico los próximos meses, las próximas semanas. No sabemos exactamente cuáles van a ser las repercusiones sobre el suministro de gas en Europa. Es verdad que nuevos incrementos de los precios de los carburantes del gas pueden elevar también la inflación y frenar el crecimiento. Lo ha dicho muy bien el comisario hoy en la rueda de prensa. Por otra parte, si podemos hablar de aspectos más positivos de nuestras economías, podemos decir que es posible también que en el futuro sigue esta tendencia a la baja que hemos visto últimamente de los precios de petróleo y de otras materias primas, y eso puede también conducir a un descenso de la inflación. Y un elemento que me gustaría aportar y mencionar es el mercado laboral. Los mercados laborales en Europa son muy sólidos. Por ejemplo, en el primer trimestre de este año hemos visto que las personas empleadas en la Unión Europea se han incrementado de más de 1.100.000 empleados. Entonces vemos que el paro sigue bajando. Entonces es posible que si los hogares utilicen sus ahorros para seguir consumir, para seguir el consumo privado, eso también podrá resultar a tener una economía más resiliente frente a este incremento de precios que hemos visto los últimos meses. De hecho, Ioannis, tenemos ahora mismo en pantalla el gráfico dentro de vuestras previsiones de la evolución de precios de las commodities energéticas desde enero de 2021. A este respecto, bien sabemos que Europa se está encaminando a un invierno difícil, sin duda alguna, debido también a la crisis energética, además acrecentada por el conflicto bélico en Ucrania. ¿Cómo puede evolucionar esta crisis energética? Tenemos en cuenta que hay países como Alemania que son muy dependientes de la energía rusa. Además, ahora mismo tenemos el gasoducto Nord Stream 1 que lleva gas desde Rusia hasta Alemania por el mar Báltico. Está cerrado por mantenimiento, pero existen serias dudas de que permanezca ese flujo cortado durante más tiempo. ¿Cuáles son las expectativas de evolución de precios energéticos y de empeoramiento de la crisis? Bueno, las expectativas es que bajen los precios. El problema con el gas es que vemos que sigue una tendencia al alza durante los últimos meses, siguiendo una evolución, digamos, bastante diferente con lo que está pasando con otras fuentes de energía, como por ejemplo el petróleo que acabo de mencionar. Por nuestra parte, por supuesto, estamos intentando a reducir nuestra dependencia de los combustibles fósiles rusos. Ya hemos prohibido las importaciones de carbón. Ya sabemos que el 90% de las importaciones de petróleo tendrán que parar hasta finales del año, y estamos haciendo todo lo posible para reducir nuestra dependencia también del gas. Si hablamos de precios, por supuesto, no se sabe exactamente lo que va a pasar los próximos meses, pero en toda manera desde Europa nos estamos preparando para cada eventualidad. Ioannis, teniendo en cuenta la elevada inflación y la merma en el poder adquisitivo que esto supone, ¿cuáles son las expectativas que tenéis del impacto del aumento de los precios en el poder adquisitivo de los consumidores europeos? Porque vemos cómo se ha instalado ya el pesimismo entre los consumidores, en los hogares. Puede
persistir ese sentimiento negativo durante más tiempo? Sí, bueno, por eso que muchos países han tomado muchas medidas para hacer frente a la inflación muy alta, sobre todo con respecto a los precios de energía. Hemos visto esas medidas y sus efectos, que sí que tienen efectos también aquí en España, pero quiero repetir que según las previsiones, la cumbre, digamos, de la inflación la vamos a ver en el tercer trimestre de este año, con un 8.4% de inflación, y a partir de este momento se espera que los precios se van a estabilizar, se van a disminuir para llegar a una inflación mucho menos importante en 2023. Joan, y además también estamos vigilando, por supuesto, la debilidad del euro. Estamos viendo una divisa más débil y en contraposición, cuando miramos la paridad euro-dólar, que la hemos perdido ya en dos ocasiones, pues también hablamos, ¿no?, de la fortaleza que estamos viendo en el dólar. Pero claro, hay que tener en cuenta que las materias primas que nosotros pagamos, dentro también del empeoramiento de la crisis energética, las pagamos en dólares. Por tanto, nos está saliendo más caro también ese intercambio, esa adquisición. ¿Cuál es ahora mismo la evolución que contempláis vosotros? Bueno, efectivamente vemos una apreciación muy importante del dólar con respecto a nuestra moneda, al euro, pero es también verdad que si vemos la paridad del euro con otras monedas muy importantes a nivel internacional, como la libra esterlina británica o como el yen japonés, podemos ver que el valor del euro incluso ha aumentado durante los meses recientes de la guerra, y que, por supuesto, sin que sea un hecho positivo la apreciación del dólar con respecto al dólar, pensamos que este hecho puede tener consecuencias bastante positivas para nuestras exportaciones, que van a ser más baratas en mercados internacionales, o también para el turismo. España es una campeona en Europa de recetas turísticas, y esta apreciación del dólar quizás tendrá un efecto positivo a los flujos turísticos aquí en España. Pero de manera más general, que creo que en los últimos meses el euro ha demostrado su fuerza, pero por supuesto el dólar es una moneda que tiene mucha fuerza también, y eso se está demostrando en esta paridad entre las dos monedas. Ioannis, una última cuestión. Si miramos a las previsiones de la Comisión Europea para España, vemos una inflación para nuestro país del 8,1% este 2022, y además hoy también rescatábamos otras previsiones, las que ha lanzado BBVA Research, que promedia una inflación bastante similar, del 8% para nuestro país. Además, también vemos cómo estáis situando las perspectivas de crecimiento económico para nuestro PIB en España. ¿Cuál es la sensación que está dando ahora mismo la evolución económica de nuestro país en un momento en el que tenemos, somos ya los que hemos superado en dos dígitos esa inflación? Veíamos el 10,2% de IPC en el mes de junio, y estamos a la espera de ver cómo sigue avanzando esto, porque ahora mismo el pico de inflación está en un gran interrogante. Pues siempre encontrar elementos positivos, y yo puedo mencionar, por ejemplo, que según nuestras previsiones, el crecimiento español Se nos ha cortado la conexión con Ioannis Virbilis. Estábamos hablando de las perspectivas que ha dibujado hoy en esas previsiones de verano de la Comisión Europea, actualizando las previsiones de primavera. Le acabamos de preguntar precisamente por España, conociendo que Bruselas ha proyectado una inflación en el 8,1% en el mes de junio para nuestro país. Vamos a intentar rescatar de nuevo a Ioannis. Ioannis, creo que ahora sí podemos verte y escucharte bien. Se nos ha cortado justo al inicio de la frase, así que prosigue. Vale, sí, estaba contando que creo que siempre podemos intentar encontrar elementos positivos en los datos económicos, y vemos que en España nuestra previsión habla de un crecimiento bastante más sólido que en el conjunto de la Unión. Hablamos de un crecimiento de un 4%, mientras que en el conjunto de la Unión el crecimiento será de un 2%.
7%. Y lo mismo con la inflación. La previsión de la Comisión Europea que se publicó hoy habla de una inflación, desde luego, muy importante, de un 8,1%, como muy bien has mencionado, Marta. La inflación a nivel europeo será un poquito más alta, de un 8,3%, pero de todas maneras vamos a pasar unas semanas bastante interesantes, muy críticas, para ver cómo evoluciona la situación con los mercados de energía. Ioannis Virbilis, un placer. Muchísimas gracias, jefe de prensa en la representación de la Comisión Europea en España. Un abrazo. Igualmente, muchas gracias.